Hola a todos y todas. Bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos y pertenecientes al Centro de Estudios Históricos CEIS y al INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto de doble dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. En la dirección hoy Diana Duarte, la estoy viendo en el monitor. Y en la producción remota Francisco Colonna y Juan Cruz Oliva Pipia, docente y estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy es viernes 1 de octubre y nos podés encontrar en Spotify e iVoox como el Rincón de Atso Podcast o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, donde están los 19 capítulos anteriores. Hoy festejamos nuestro capítulo número 20. Los 5 primeros fueron pilotos y el resto piezas sobre historia y cine. Hoy estoy junto a Max Manauer Duarte, director del Rincón de Atso, alumno de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Y yo, que soy docente del Colegio Nacional, doctor Arturo Humberto Ilia, dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Humanidades, Departamento de Historia. Maxi, bienvenido nuevamente. El público nos pide. Bueno, gente, estamos de vuelta, así que hoy vamos a arrancar con algo que nos venían pidiendo hace mucho, que es nada más y nada menos que el cine bélico, y que está claro que esta mirada parte de por qué y cómo abordar esta temática en el aula. Y hemos elegido, con Carlos, después de unas semanas, una película, Sin novedad en el frente, producida en 1930, basado en el libro de Éric Maria Remarque, que era el seudónimo de Éric Paul Remarque, junto al film Tiempo de vivir, Tiempo de morir de 1958, a partir de otra novela publicada en el 54 por el mismo autor, en la cual también actúa en el papel de profesor, y nos da una idea de cómo la literatura ha tratado la guerra como eje temático. Y vamos a aclarar una cosa, y lo decimos ya ahora, ni bien arranca el programa, es: no vamos a tratar la totalidad del film, sino 3 escenas puntuales. 3, Sí, lo repito. solamente 3. 3. 3 clásicas escenas. No más ni menos. Eso. Entonces, vamos a ir haciendo ciertas pausas momentáneas antes de analizar la película en sí, para ir introduciéndola la literatura bélica o la experiencia bélica. Y esta última va a ser abordada por Carlos en los momentos que él crea preciso. Y bueno, no negamos la verdad la importancia de un análisis del cine bélico como propaganda, como crítica a la guerra. Tomamos muchos aspectos de estas cuestiones que creemos que la verdad son necesarias para poder concretar una mirada compleja. A modo de ejemplo, nos propusimos 3 ejes de análisis y observación que creemos pertinentes para trabajar en el aula, saliendo del clásico pero importante enfoque belicista o pacifista. Sí. Y las temáticas son estas 3. Los jóvenes frente al conflicto y su transformación durante la guerra, junto a los efectos postraumáticos. El segundo es la industria cinematográfica en función de cómo los estados requieren su participación como mecanismo de propaganda. Y el tercero, que es el cine o documental para explicar los conflictos bélicos. Y este abordaje está pensado, y lo vamos a decir ahora, es para los docentes. El último punto. Sí, esto es para los docentes. Y recordamos, como dijimos en el podcast de Alien, El octavo pasajero, basándonos en el documental Memory, The Origin of Alien, y es esta frase que la voy a decir. Dice: cada película es producto de su tiempo, y cada película exitosa dice algo sobre el momento en que se hizo. Son exitosas porque remiten a historias e imágenes que la gente necesita ver en ese momento particular. Esto es muy importante, Maxi, ¿eh? Sí. Es la cabecera central de abordaje. Y esta frase no solo lo vamos a decir en esta película que vamos a tratar hoy, sino en todas las que van a venir. Exactamente. Y bueno, ya tenemos las 3 cuestiones para abordar en el aula. Más allá que sabemos que son posibles otros múltiples abordajes. Y ahora le cedo la palabra a Carlos. Bueno, en este caso yo anteriormente expliqué cuál es mi mecánica de cómo trabajar un film en el aula, en el cual me explayé cuando hablamos del film Max, El nombre de la rosa, a partir del enfoque que da la didáctica. Esto fue en el episodio número 1 de estos podcasts,
y obviamente no lo voy a retomar acá, voy a invitar a que la gente pueda ver ese podcast. Pero el debate Marc Ferró, Robert Rosenthal, nos dice fragmento o escena de un film o la película completa. Y que se puede aplicar también al documental, Max. Ujú. Pero la pregunta inicial nos puede ordenar el derrotero. ¿Debe haber presencia del cine bélico en el aula? Tengo que ser franco sobre esto, y es que muy pocas veces trabajé esta cuestión en un curso. Solo en una ocasión, cuando decidí ver El hundimiento del director Oliver Hirschberger, y con una actuación notable de Bruno Ganz, y cuya historia es reconstruida a partir de la obra del historiador Joachim Fest y las biografías de una de las secretarias de Hitler, Traudl Jange, y el ministro de Industria Albert Speer. Me acuerdo porque... ambas biografías muy cuestionadas en algunos aspectos, especialmente la de Speer. Y yo me acuerdo que vos habías analizado en esa película el rol de las mujeres en todas las escenas del hundimiento, a partir de los documentos sobre qué es lo que se esperaba de ellas en el Tercer Reich, y mostraste otra lectura del trabajo del director. Fue cuando dictabas antropología, ¿no? Sí, cuando dictaba antropología fue la única vez que pasé una película bélica, y ahí lo que yo quise observar, cómo las mujeres participaban en la trama del film, y cruzarlo junto a algunos documentos del Tercer Reich y trabajos de historiadores para determinar cómo la propaganda había sometido a las mujeres encorsetándolas en un determinado rol. Pero quería percibir cómo el director del film contaba las historias de las mujeres en la Alemania nazi, y si se podía asemejar a la producción académica, encontrando muchos puntos de contacto en cómo se haya plasmado en el film las cuestiones que yo quería observar en este film. Un primer importante detalle: si ya es difícil para un historiador reconstruir el pasado, aún con elementos teóricos sofisticados y preguntas sugerentes, con el uso disponible además de fuentes, imagínense lo difícil que es contar una historia a través de imágenes, Max. Y te encontrás muchas veces con errores en el tratamiento cinematográfico de historias que realmente sucedieron. Uno, como docente del campo de la historia, tiene un ojo crítico con respecto a estas cuestiones, y ni imaginarse cuando los verdaderos actores de los acontecimientos de un film que recrean sucesos del pasado se ven particularmente reflejados en el lente de la cámara. Ese es el debate también de Marc Ferró, si se puede contar una historia a través de un film, ¿no? Y ahí está el libro de John Reed, los 8 días que... 10 días que conmovieron al mundo. Al mundo, ¿no? Que es una película, bueno, en la cual toda la historiografía sobre el cine pone como un punto central de debate. ¿Puede el cine hacerlo? ¿Puede el documental hacerlo? Pero bueno, sigamos. Te cedo la palabra. Y seguro van a hacer seguro que nos invitan a que hablemos de ese film, pero yo me acuerdo que cuando te tocaba hablar sobre el periodo de guerra, vos siempre preferías el documental completo o un fragmento. Me parece que vamos a empezar por la tercera cuestión y no por la primera. Está bien. Sí. Y acá, yo creo, si vos me permitís, a mí me gustaría abordar algunas consideraciones sobre los documentales. No solamente el documental bélico, y que siempre recalcaba cuando tenía que observar la práctica de algún colega que utilizaba este recurso. Si un film es complejo por los instrumentos de análisis que les debés dar a los alumnos para que ellos puedan usarlos, el documental es aún más difícil, Maxi. Yo primeramente, cuando trataba un documental, separaba la parte narrativa de la visual. Y es lo que yo les pedía a los residentes de las prácticas. Ahí el trabajo se torna mucho más complejo. Ejemplo: un presentador nos introduce a un tema y posteriormente una voz en off lo explica. Y a veces un historiador o alguien versado en el tema tiene sus intervenciones.
Yo en el pizarrón iba registrando qué dicen los que participan, tanto el presentador, la voz en off, como los especialistas. Tengo una anécdota que para mí es bastante importante. Hace muchos años me pidieron ver una serie de documentales que hace un famoso profesor de historia, no voy a decir el nombre. Yo dije que no había ningún problema. Entonces contraté a un taquígrafo para que desgrabe todo el programa. Y cuando terminaron de ver el documental, le entregué a cada uno de los alumnos una copia. Y les pedí que lo compararan con los fragmentos de texto que habíamos trabajado en clase. Y dije esto: un divulgador con un discurso concreto y un historiador con sus prácticas discursivas con problemas a resolver. Obviamente hubo un enorme revuelo. Porque obviamente este documental que nos proponía este historiador era mucho más interesante y la gente se enganchaba. Tal es así que muchos de los chicos me planteaban a mí, pero nosotros estamos en casa y estamos viendo este historiador y el documental con mi papá y mi mamá. Y yo decía, bueno, qué bueno, la historia está en la casa con los padres, qué mejor que eso. Pero lo cierto es que yo quise forzar esa comparación. Y acá surgirán, yo creo, varias reflexiones sobre el contenido narrativo de los documentales y cómo aprenderlo, o qué herramientas nosotros vamos a utilizar para que puedan quedar registrados. La otra cuestión, Max, son las imágenes. En casi todos los documentales, digo bélicos, ¿no? Muy pocas corresponden al acontecimiento que se está trabajando. Más en el documental, como dije, bélico. Uno puede encontrar la misma imagen innumerables veces solo para ilustrar. Y acá hay que decir que los archivos fílmicos de los estados que participaron en la guerra no son escasos, son abundantes. Y los que realizan los documentales pueden acceder a ellos. Y eso también debe ser observado cuando uno trabaja un documental en el aula. No es un tema menor. No es un tema menor. No es un tema, te diría que es un tema tan importante, pero yo quise acá poner foco en el elemento narrativo. Lo que sí, vos sabés, yo rescato, y hemos visto muchos documentales bélicos, es la calidad cartográfica de muchos documentales, ¿no es cierto? Como las imágenes producidas en ordenadores, y bueno, pero entonces uno, para finalizar y no extenderme más, uno puede pasar un fragmento o un documental completo o fragmentos de varios documentales, ¿no? Pero haciendo hincapié en cómo registrar la información tal cual lo señalé anteriormente. Básicamente no es solo ver, sino entender lo que se está viendo y hacia dónde se apunta. Y acá, esta es una pregunta que yo la tenía hecha, y creo que no te la había hecho nunca, pero es, si tuvieras que elegir un documental completo y uno con fragmentos, ¿cuáles serían los ganadores? Bueno, yo hará 2 meses vi un documental que me impactó mucho, que es El fantasma del rey Leopoldo, ¿sí? Que trata sobre la ocupación de la corona belga y posteriormente del Estado belga del territorio del Congo, y que va del acontecimiento al proceso de un Estado colonial y que recorre los finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, Max. Contiene, como dije, un presentador, una voz en off y varias personalidades, muchos de ellos historiadores belgas. Las imágenes más corresponden al tema tratado, aún las del siglo XIX. Este documental nace de un libro muy exitoso con el mismo nombre de Adam Hochschild, que es coescrito el texto del documental junto a la directora Pippa Scott, ¿sí? Sin embargo, me gustaría ahondar en una cuestión. En un momento del documental aparece una figura inmensa, Frank McCourt, el autor de Las cenizas de Ángela, Ajá si lo es y El profesor. Ahora, Frank McCourt acá va a analizar las obras de Joseph Conrad, Roger Casement y Edmund Morel con respecto a las denuncias de lo que sucedía en el Congo. Está bien que la obra de Conrad es una obra de literatura
y el trabajo de Casseman como de Morel. Morel, son informes a su gobierno. Eso no lo sabía yo. Sí. Nosotros, Max, ya hablamos de Joseph Conrad. Sí, es verdad. Y su novela El corazón de las tinieblas. Y mostramos la influencia que tuvo en el film Alien, el octavo pasajero y en Apocalipsis Now. Repito para los que no vieron ese podcast, Sí. la nave Nostromo se refiere a la novela del mismo nombre escrita por Conrad. Y en Apocalipsis podemos encontrar al coronel Kurt, que es señalado en la novela de Conrad como el administrador de una de las estaciones de Marfil. El proceso de ocupación del Congo se hizo a partir de poder obtener un recurso económico, y ese primer recurso fue la explotación del marfil. Después vino la explotación del caucho, con todo el sometimiento a la mano de obra. Pero bueno, no quiero extenderme en este punto. Bueno, varias cosas dijimos en ese podcast sobre Alien. Una de ellas es cómo la literatura se convierte en una forma de denuncia y en una fuente para los historiadores. Y merecían estar en el aula cuando se trata del tema del imperialismo y el colonialismo en el siglo XIX y XX. Yo creo que esas tres obras, o fragmentos de esas tres obras, una de literatura y las otras dos de documentos oficiales, tendrían que estar en el aula. ¿Sí? Y muchos creen que porque es una película de ciencia ficción no tiene vinculación con el tema. Y la verdad, Alien, por más que transcurre en un futuro muy lejano, está tratando un tema que también se puede tratar con una película ambientada en el siglo XIX. Claro. Eso es lo que le sorprendió a nuestros amables escuchas cuando nosotros estábamos transitando el film El nombre de la rosa y yo tiré esa bomba de Alien, el octavo pasajero, y después hicimos ese podcast en el cual, bueno, hay muchas más vinculaciones, pero lo que se está denunciando en Alien es a una compañía que es la compañía Weyland, ¿sí? Especialmente lo que quieren hacer en temas de biotecnología o bioseguridad. Pero bueno, pueden ir a ver ese podcast. Está en el canal de YouTube, Spotify y demás. Bueno, yo ahí estaba pensando, bueno, muchos me dirán, no es un documental sobre la Primera Guerra Mundial, Carlos, que es el tema que nosotros queremos vincular con Sin Novedad en el Frente. Y yo lo que voy a decir es que sobre una de las causas determinantes del conflicto. Yo cerraría, si ustedes quieren ver un documental sobre la Primera Guerra Mundial, viendo el documental de Peter Jackson titulado Jamás llegarán a viejos. ¿Sí? Que ha hecho, yo creo, un trabajo magnífico para, primero, relatar, ordenar y recuperar imágenes que son, especialmente las imágenes, que son una fuente ineludible para cualquier historiador del período. Y escucharon bien, porque yo dije fuente, porque las imágenes producidas también son fuentes, y como toda fuente debe estar mediada por una crítica rigurosa para su uso, que nos sirve para reconstruir un periodo determinado. Por eso esa crítica mía, que en un documental vos ves ciertas escenas que no corresponden al hecho que están tratando y lo ves en cientos de documentales y siempre están ahí esas imágenes. Y no solo es al hecho, porque puede ser una imagen de un mismo periodo histórico, sino que muchas veces pone imágenes de 30, 50, 60 años después. Y eso sí que no tiene nada que ver. Y por eso vos siempre, me acuerdo que decís que lo que hacemos siempre en historias mínimas o historias coloniales es igual, pero distinto, porque su discurso está determinado para un público escolar, de un determinado segmento etario, y no es de divulgación. Claro, y esto es central, por eso nosotros siempre hacemos tanto hincapié en la parte narrativa, no tanto en la parte visual, porque está ese narrador, pero la parte narrativa sí es donde nosotros ponemos muchísimo esfuerzo en la cuestión historiográfica. Y también hemos hecho mini documentales como el del Hotel Victoria o el de la Ronda de la Noche, que fueron de los primeros trabajos que se hicieron para el canal de YouTube,
con imágenes propias nuestras, que la historia que se narra en el caso del Hotel Victoria era a partir de un film llamado Negocios Públicos, o en el caso de La Ronda de la Noche, tomamos el texto que viene en la guía del Rijksmuseum, pero lo combinamos con imágenes del museo y muy brevemente del cuadro claro. con las estatuas que están en la Rembrandtplein, que estará unos 5 minutos de bicicleta de ahí. ¿Me permitís contar una anécdota? ¿Cómo no? La primera vez que tuvimos la oportunidad de estar en Ámsterdam, fueron muy pocas horas y filmé todo lo que pude. Esto es con respecto al documental del Hotel Victoria, ¿no? Filmé todo lo que pude. Cuando llegamos a la Argentina, vimos la película con Maxi, Negocios Públicos, y Maxi me dice, nosotros filmamos en ese lugar, filmamos al Hotel Victoria. Está la casita que está adentro del Hotel Victoria, tiene que estar filmada. Cuando nos pusimos a revisar, había filmado todo el Hotel Victoria menos la casita. Nos queríamos morir. Entonces, bueno, hubo la oportunidad de estar de nuevo y me dice Maxi, te pido por favor que lo único que tenés que filmar ahora es la casita que está dentro del Hotel Victoria, en la fachada. Está invadido, el Hotel Victoria invade a esta casita que ha quedado indemne. Y que fue un docu que nosotros utilizamos la narrativa de la película. No quisimos innovar ahí y pusimos esa narrativa. Es un docu de 2 minutos y medio, que es la estrella del canal de YouTube. Hace 4 meses, nosotros, para los que saben, tenemos el canal de YouTube, tenemos las estadísticas. Hace 4 meses está como el video más visto del canal. Sí, por mes y por semana y por día. Sí. Es una historia, nosotros creemos que bastante bien contada, más allá de la música, que es malísima la música, la música la elegí yo. Y lo segundo que quería contar, yo cuando voy al Rijksmuseum quería ver la Ronda de la Noche. Claro, pero el museo lo filmé todo. Cuando llegué a la Ronda de la Noche, me di cuenta que solo había filmado 7 segundos. 7 segundos del cuadro. Y íbamos a hacer un documental sobre la Ronda de la Noche. Entonces, ¿qué pasó? Yo pasaba todos los días en el micro y veía una serie de estatuas en Rembrandtplein. Yo decía, qué lindas estatuas, están bárbaras estas estatuas. Mirá las estatuas que hicieron. Tanto Diana como Maxi me miraban con una cara como horrorizada, como diciendo, este tipo no se da cuenta. Hasta que ya en un momento me dijeron, Carlos, ¿no te das cuenta que es la Ronda de la Noche? Dije yo, ¿la Ronda de la Noche? Para los que no saben, son todos los personajes que aparecen en el cuadro hecho en estatua. Hicimos los 7 segundos que teníamos de la Ronda de la Noche con la gente observándolo, lo integramos a un video con las estatuas. Y te digo que la verdad quedó muy bien. Sí, y utilizamos la narrativa del Rijksmuseum. O sea, lo que dice el programa del Rijksmuseum lo pusimos ahí. Lo hicimos en inglés y lo hicimos en español. Bueno, estos son pequeños detalles cuando uno muchas veces como turista va a tomar imágenes y no tiene un planteamiento después llevarlo a un trabajo. En mi caso, yo filmaba para que los alumnos lo vean, sinceramente. La mirada mía era de un profesor que tenía contenidos que yo después quería ejemplificar con imágenes. Pero nuestras. Sí, discúlpame esta larga extensa. No, pero está bien para que sepan también un poco que detrás de un título, de un video, hay una historia. Sí, a veces positiva, negativa o lo que toque. Sí, y es lo que toque, porque fue realmente la cara de ustedes cuando pasábamos con el trole y decía, hasta que en un momento Diana no... Porque fue como al 4.º día, decía, pero no te das cuenta, Carlos. No, yo no sinceramente. Yo también me llevó 2 días. Pero... Claro, no, a mí no me. Yo digo, pero qué lindo pero y el cuadro lo conocía muy bien, pero bueno. Y hay que tener en cuenta que esos 2 videos en sí fueron un ensayo deliberado de divulgación nuestro. Sí, de divulgación. Y acá lo que podemos concluir sobre esto es que cuidado cuando trabajamos un documental, el discurso que lo incluye es tan importante como un fragmento de texto
que uno puede elegir o un manual de referencia. Exactamente. Ese discurso que incluye el documental es tan importante, vos lo dijiste, como cuando trabajás un manual o cuando trabajás un fragmento de un historiador profesional. Y basándonos en esto, de los fragmentos de los documentales, yo me acuerdo que vos siempre señalás un documental que es Vietnam War, Sí. que es de Ken Burns, y era el caso, sin dudar, la verdad, porque sabemos que es imposible verlo completo en el aula porque son 10 capítulos, casi Sí. de 1 hora, y básicamente, vos lo has dicho innumerables veces, son 10 tomos que están muy bien documentados, con un tratamiento muy exhaustivo de los acontecimientos y de múltiples miradas. Vamos a dar 3 ejemplos. Uno de los temas que trata es la política. Ustedes van a ver que hay varios momentos donde aparecen las voces de los presidentes Johnson y Nixon que afirman que no saben qué hacer ya con el conflicto y cómo terminarlo. Y la verdad es sorprendente porque muestra la actitud de la política ante esa situación tan compleja. Y esos son audios originales que se grababan en la Casa Blanca, en el Salón Oval de reuniones, para que quedara un registro de qué decía uno y qué decía el otro, porque nadie después iba a pagar ante, digamos, el público norteamericano, aunque esto estuvo 30 años casi oculto. Sí, pero acordate que unos periodistas revelaron estos diálogos que conmocionó a la opinión pública norteamericana porque estaba revelando que sus líderes no... lo que decían en la intimidad sus líderes y otra cosa es lo que decían en público. Después hay un segundo tema que es lo que nosotros denominamos con Carlos simpatía por el conflicto. ¿Qué quiere decir? Que hay un abordaje de quienes van a ese conflicto con una mirada a favor, pelearon y cuando volvieron se dan cuenta de la desilusión que fue eso. Y el tercer tema es el rechazo al conflicto. ¿Y qué es esto? Son quienes fueron a combatir obligadamente, pero que estaban en contra y que esa experiencia bélica lo que hizo fue reafirmar mucho más la mirada que ellos ya tenían antes de estar ahí. Sí, y vos sabés una cosa que a mí me llamó la atención también, que muchos historiadores norteamericanos lo han tratado de hacer, es reflejar qué es lo que sucedía en Vietnam del Norte. Sí. Y la política, digamos, internacional en torno a Vietnam del Norte con China y Rusia. Y es muy prolijo también el tratamiento que hay político y muy respetuoso para explicarle al público norteamericano algo que desconocía, que era cómo se construía el liderazgo en Vietnam del Norte. Porque uno tenía esa figura de Ho Chi Minh, pero realmente Ho Chi Minh había sido desplazado de las cuestiones tanto políticas como militares. Era la figura. El símbolo, el referente. Exactamente. Y más con esto yo le digo, a un paréntesis, vayan y mírenlo. Si no me equivoco está en Netflix. 10 tomos son. Lo van a ver volando. 10 tomos y yo creo que muchos de esos fragmentos tendrían también que estar en el aula. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Y ahora vamos con la frutilla del postre, que es nada más y nada menos que Sin Novedad en el Frente. La versión de 1930, la primera y la que más importa. Sí. Para los que no saben, es una película en blanco y negro dirigida por Lewis Milestone, producida por Carl Laemmle Jr., guionada por Maxwell Anderson y George Abbott. Y como dijimos al principio, está basada en la novela homónima de Eric Paul Remarque y tiene una duración de 133 minutos y, como detalle de color para que sepan la importancia que tuvo, ganó 2 premios Oscar ese año, a Mejor Director y a Mejor Película. Sí. La historia y el argumento que es esgrimido al público es básicamente las vivencias de un grupo de jóvenes estudiantes de un colegio que se enrolan en el ejército del Imperio Alemán en 1914, en los primeros meses de iniciado el conflicto, pero mediante la coerción y el endulzamiento del conflicto. Y suma las experiencias posteriores que ellos van a ir viviendo, pero que las podemos resumir en estas temáticas. Y yo me tomé el trabajo de anotarlas para que vean más o menos cómo está estructurada la película. Son 10 partes. El maestro y el llamamiento a las armas, la instrucción militar, los primeros trabajos en el frente, el primer combate y las primeras muertes, la vida en las trincheras, hambre, sueño y estrés, los cuestionamientos de la guerra, cómo se inicia una y por qué peleamos, la vuelta temporal a casa, confrontación contra la sociedad y el maestro, la vida en el hospital, desesperanza, muerte y soledad, la vuelta a las trincheras y el tan esperado fin de la guerra. Pero como lo vuelvo a repetir,
porque después no queremos sorpresas, es de todos estos momentos que nos otorga el film, vamos a elegir 3 escenas que se tienen que pasar sí o sí en el aula y que muestran lo que realmente el cine bélico quiere explicar. Y son el punto 1, que es el maestro y el llamamiento a las armas, los cuestionamientos de la guerra, por qué peleamos, y la vuelta temporal a casa, confrontación contra la sociedad y el maestro. Y bueno, te dejo que sigas. Sí, hay un consenso en todos los historiadores del cine, también de los que trabajan la didáctica en el aula con respecto a las imágenes y el cine, y de muchos otros expertos, que estas son las 3 escenas más importantes, que ustedes las van a ver reflejadas acá. Sí, yo creo que sí. No vamos a decir nada novedoso, pero estas 3 escenas son 10 minutos. Sí, juntas sí son 10 que minutos. se encuentran en cualquier canal de YouTube. Y en 10 minutos está ahí, ¿no? El quid de la cuestión. Exactamente. Bueno, pero agotado momentáneamente cómo trabajar un documental en el aula, acá retomamos a la primera cuestión planteada. Los jóvenes frente al conflicto y su transformación durante la guerra, junto a los efectos traumáticos que se viven durante el conflicto y no a posteriori, porque vos sabés, Maxi, que hoy se está estudiando mucho los efectos postraumáticos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, de la Primera Guerra del Golfo, de la Segunda Guerra del Golfo y bueno, este desastre que ha sido Afganistán. Irak. Sí, la segunda, por eso decía. Pero volvamos al fin, acá tendríamos que ubicarnos en 2 contextos, Maxi. El primero es que es el relato de la película, es que se muestra desde el inicio y todo su transcurso. ¿Sí? Son 4 años que vemos ahí. Entonces estamos analizando del 14 al 18, pero también hay que ver que la producción fue hecha en 1930. Estamos a 3 años de que Hitler asuma como canciller de Alemania. Estamos viendo el desplome del sistema capitalista a través de la crisis de Wall Street y del fin de la teoría de David Ricardo, ¿no? Nada más y nada menos. O sea que estamos, son 2 momentos muy importantes, en el transcurso y la producción. Ahora, lo que sí hay que ver que en 1914 Europa es un polvorín, no literalmente, sino materialmente. Todos sabemos que se esperaba la chispa que iniciara el conflicto, que ya estaba determinado por este sistema de alianzas. Por un lado, si yo voy a analizar del 14 al 18, es el fin de la Belle Époque y el inicio de la resolución de los conflictos políticos a través de las armas. Casi una restauración guerrera, ¿sí? Y estar rondando la sombra del positivismo. Este es un tema muy importante, ¿no? Que ha ayudado a exacerbar los nacionalismos. Los jóvenes no pudieron escapar a ese clima que yo considero tan intoxicante, en el que iban a luchar por causas superiores y que ellos se veían a sí mismos como superiores contra los que iban a luchar. Muy pronto descubrirán que no eran tan diferentes a sus enemigos y que no había tanta nobleza en la causa por la cual estaban condenados a morir. Esto también lo podemos observar en el film El Puente de Bernard Wicki de 1959, Max, basada en un hecho real novelada por Gregor Dorfmeister, film alemán que relata la defensa de unos jóvenes de un puente que daba el ingreso al pueblo en el que vivían momentos antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esta comparación me sirve para poner en foco cómo el sistema educativo, a través de los contenidos, ayudó al disciplinamiento de los jóvenes al no permitírseles cuestionar supuestas verdades
aunque éstas fueran muy absurdas. La contracara de esta institución, y eso se puede ver tanto en el puente, en el fin del puente, como sin novedad en el frente, es al hogar a la cual pertenecían los jóvenes. Y se ven reflejadas distintas realidades, ¿sí? Eso es verdad. Estos hogares han sufrido en el puente ya las consecuencias de la guerra. Padres, hermanos y amigos en 1945 ya han muerto. Y las tropas totalmente desmoralizadas ven a estos jóvenes que son reclutados 5 días antes del fin de la guerra, deseosos de participar en un conflicto que ya ha terminado de manera definitiva. Se los quiere proteger de un destino que no podrán escapar. Ni los veteranos entienden a los jóvenes, ni los jóvenes a los veteranos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando ves la tercera escena que vos señalaste de Sin novedad en el frente? Sí. Cuando este veterano vuelve y confronta todo lo que le había dicho su maestro y lo confronta ante alumnos. Y bueno, yo seguiría con los cuestionamientos a la guerra. A mitad de la película, que es el segundo punto, los soldados son enviados a la retaguardia para bañarse, ¿no? Comer algo y descansar durante unos días antes de su vuelta a las trincheras. En medio del almuerzo, bajo un árbol, estalla una pregunta: ¿cómo se inicia la guerra? Y la discusión parece inmediatamente. Uno sostiene que es cuando un país ofende a otro. Entonces uno dice, ¿un puente ofende una montaña? Y la discusión aparece inmediatamente. Los chistes no tardan en aparecer ante la respuesta. Otro sostiene que alguien seguramente necesitó esa guerra y es respondido de manera rápida. Todo gran emperador necesita una guerra para hacerse famoso. También los generales y los industriales para hacerse ricos. Pero la última respuesta la da uno de los jóvenes ante el silencio del resto. Yo creo que es más como una fiebre. Nadie la quiere en realidad, pero de pronto ahí está. Tanto la primera escena del maestro alentando a los alumnos, que la están viendo. Sí. No, esta es la última. Esta es la última escena. Ahí ven el listón de la cruz de hierro que recibe. Bueno, tanto en la primera escena, la segunda escena y la tercera escena están en el libro. O sea, están recreadas prácticamente de la manera que el remake lo copiaron y lo pegaron, básicamente. Exactamente, es así. Bueno, acá podemos ver cuando el actor principal enfrenta a los alumnos jóvenes, que esto está a 10 días de terminar la Primera Guerra Mundial. Y como el maestro sigue con su práctica, que es ahora lo que a mí me va a tocar contarles, que Sin novedad en el frente, esto es distinto respecto a la institución educativa. Porque en el puente, el maestro los desalienta. Es una persona pesimista, derrotista, que habla de la experiencia de sus papás y de sus abuelos en la primera. Porque él había peleado en la Primera Guerra Mundial. O sea, él lo vivió. Entonces, acá es lo que habíamos planteado, que está el maestro y el llamamiento a las armas. Y desde el principio, en las primeras imágenes de la película, encontramos a las tropas que van desfilando para ir enfrente a lo que será un triunfo rápido y fácil, que es algo que se ha escuchado tantas veces en el mundo militar por los siglos de los siglos. Y que los jóvenes pueden observar esto junto a su maestro, que como ustedes lo están viendo acá en la imagen, para que lo ubiquen. Hay un mundo diferente a lo que sucede en el aula. Es básicamente un mundo que está por cambiar y que ellos van a ser parte de ese cambio. Y este maestro los incita a cumplir con su deber, remarcando que no importaba que fueran jóvenes, su procedencia, su religión. El deber llamaba ahora y ellos tenían que cumplir. Y lo hace encima desde una forma muy sádica. Y con las siguientes palabras, que es con lo que arranca su discurso, que en realidad esto es a los 30 segundos que él arranca a hablar. Dice: ustedes, hijos míos, son la vida de nuestra patria, son los hombres con sangre de hierro de Alemania, son los alegres muchachos que estarán dispuestos a combatir al enemigo cuando se los llame para hacerlo.
Y acá hay 3 palabras que yo te digo las rescato. Es vida, hierro y alegría. Y todas ellas son antónimos de lo que representa un conflicto bélico. ¿Por qué? Porque no hay vida, hay muerte, hay carne desgarrada y sangre, y no hay alegría y tristeza. O sea, esa frase es todo lo opuesto a lo que ellos van a estar por vivir. Y lo viven. Eso que, mira, qué interesante lo que decís, porque eso es lo que ellos van a vivir. Es la desilusión que plantea cuando él vuelve al pueblo. Y yo me acuerdo que una de las cosas que voy a decir ahora es que aparece mencionado en uno de los documentales de la Primera Guerra Mundial que recurre en uno de los problemas que Carlos plantea, que es la repetición en exceso de imágenes sobre un conflicto, que es el de la Primera Guerra Mundial a color. Y es esto, que en 1871 fue cuando se libró el conflicto franco-prusiano que da nacer al Imperio Alemán. Y lo que hay que entender, y esto también lo tienen que entender estudiantes y profesores, que había pasado medio siglo de ese evento y que esos conflictos habían peleado en parte con espadas y caballos y armaduras. O sea, había una especie de reminiscencia a las novelas medievales donde el honor, la valentía, la caballerosidad eran eternas como valores y la guerra misma estaba planteada como algo hermoso. Entonces, tenemos esa generación del 90, que son los que van a ir a participar en la Segunda Guerra Mundial, que crecieron con esos cuentos, con las novelas o con la historia de algún abuelo, que eran pocos ya los que vivían en ese momento, porque va a ser el primer evento bélico que va a ser filmado, fotografiado y van a aparecer elementos como los fusiles de largo alcance, ametralladoras, aviones y tanques. O sea, nada de lo que ellos habían leído o escuchado los podía preparar, aunque sea a lo que se iban a enfrentar. Y llegando casi al final de la película se hace presente el tercer y último tema, que es la vuelta temporal a casa. Se confronta a la sociedad y el maestro. Ahí tenemos la primera escena, que es el maestro alentándolos. Y ahora La segunda escena es ese relato que están bañándose en medio del río y se preguntan sobre la guerra. Y este desenlace que tiene es que 4 años después, como dijo Carlos, el único sobreviviente de este grupo de 20, que era ese curso de compañeros, vuelve al pueblo y al colegio. Y nadie lo recibe. Ni la madre ni su familia lo reconocen. Claro. Y la pregunta que también uno se hace es, ¿él se reconoce a sí mismo o no? Vuelve al colegio y se encuentra al maestro que seguía aleccionando a los jóvenes de la misma manera que él le tocó vivir en 1914 en su último año de lo que era el colegio secundario. El maestro lo ve y le dice, bueno, lo invita a que hable frente a sus estudiantes. Y es dramática la escena porque desmiente todo lo que el maestro le acaba de decir a los estudiantes. Y este aprendizaje es un aprendizaje que tiene un enorme costo. Porque no solamente en ese presente de 1918, sino que avecina un futuro peor. Está dejando un mensaje para más adelante. Y es acá donde se emparenta con el puente. Sin embargo, los alumnos que lo escuchan lo tratan de derrotista y traidor. Lo silban, algunos hasta lo quieren golpear. Sí. Y ya viendo que esto ya no tenía una solución alguna, decide volver al frente 4 días antes de culminar la licencia. Me gustaría agregar un detalle porque esto está adelantando un problema, que es que todos los veteranos de guerra no se sentían bien en la casa, sino que se sentían bien en las trincheras. En las trincheras, ¿no? Que es algo que está sucediendo ahora muy habitualmente, que es la falta de adaptación, ¿no? Y él lo dice francamente, este lugar no es el lugar de mi vida. No. Porque es básicamente, y esto ahora lo voy a decir un poco más adelante, pero yo me acuerdo que vos, Carlos, siempre sostuviste que si tuvieras que pasar fragmentos de un film bélico con respecto a los jóvenes, sin lugar a dudas, habría 2 grandes momentos de Sin Novedad en el Frente. Sí. Básicamente porque además, y esto es lo notable, interpela a los docentes sobre qué y cómo enseñan. Porque esto es peligroso, porque eso fue muy peligroso. Y no pasó en el 14, pasó también en el 39. Y bueno, es una de las grandes instituciones burguesas, el sistema escolar y sus contenidos. Y acá tal vez nos podemos meter con algo que algunos conocen, pero los jóvenes han sido retratados en muchos films bélicos desde el cine mudo. Con la joyita del gran desfile de King. Una joyita. Vidor, mírenla, obvio, es de la época, pero
en los efectos postraumáticos, para los mucho más jóvenes del siglo XXI, tenemos Peaky Blinders, donde todos sus integrantes eran veteranos de guerra, y ustedes lo van a notar a lo largo de toda la serie. Ellos conviven día a día con las secuelas físicas y mentales de esto. No hay un capítulo que no lo deje de mostrar, y eso te digo, lo rescato. Sí, y ninguno está en su sano juicio. No, ninguno. De todos ellos. Han perdido todo límite, toda empatía. Ético, sí. Especialmente el hermano menor, lo spoileo, que es el que muere primero. Pero y además pelearon en el peor frente, los Peaky Blinders, que es en Ypres. Sí, no O sea, nada. no es ni el Somme ni los otros frentes, es Ypres. Siempre nos quedó las ganas, Maxi, de hacer un documental sobre la ciudad de Ypres, Sí. y de su cementerio, y de la Cota Cero, ¿sí? Ya eso cuando... Muy conmovedor, realmente es muy conmovedor. Pero bueno, algún día podremos hacerlo. Nosotros por algunas cuestiones no pudimos ir, pero creemos que vamos a poder ir más adelante. Y acá hay algo que, esto es para avisarlo. Sin Novedad del Frente es una película, desde el aspecto visual, notablemente envejecida. Sí. Y es lógico porque se filmó en 1930. Y que muy difícilmente pueda ser aceptada por un público tan joven, acostumbrado a la calidad visual de casi final del siglo XX. Y ni quiero hablarles de la gente del siglo XXI. Pero se podría trazar una línea de film bélicos entre Sin Novedad del Frente, que es la que inaugura este cine bélico con la temática de la Primera Guerra Mundial, y 1917. Exactamente. Dice, uno filmado 12 años después de la finalización del conflicto, y que busca alertar para recordar que la guerra siguiente será aún peor. Y en 1918, que en su centenario muestra que el valor es necesario e importante para no sacrificar a jóvenes quienes agradecen al protagonista la oportunidad de sobrevivir, aunque sea un poco más, aún en las peores circunstancias. Y como vos decís, estos films nos permiten conectar el pasado con el presente. Y como las guerras son cada vez más destructivas y para algunas potencias las únicas herramientas para imponer su dominación. Y esto es que siempre los films bélicos han tratado con mayor fidelidad posible los sucesos con respecto a los escenarios bélicos. En muchos casos, esa reconstrucción, y podemos citar al mítico desembarco en Normandía del día D, en Rescatando al Soldado Ryan, que devolvieron a las tinieblas a quienes participaron cuando vieron esa escena. Yo hago un paréntesis muy corto. Spielberg y los productores casi tuvieron un juicio porque muchos de los veteranos que estaban ahí presentes empezaron a tener regresión postraumática, que para los que no lo saben, perdón que me meta como enfermero, la regresión postraumática se entiende como los signos y síntomas que una persona padece en un trauma, y que ante algo que lo puede retrotraer a ese momento, vuelven a aparecer esos síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que genera tiene un trauma con un momento particular, por ejemplo con los ruidos de las granadas, si va por la vía pública y escucha algo similar, va a volver a tener los escalofríos, la presión alta, el sudor. O sea, lo retrotrae ese momento fisiológicamente, básicamente. Y eso fue lo que le pasó a Spielberg. Después tenemos la serie de Pacific, que está basado en dos libros excelentes, sí, de Robert Leckie y Eugene Sledge. Y que cuando uno después los lee, esos textos de Leckie y Sledge, uno trata de reflexionar cómo alguien que pasa por lo que ellos han pasado pueden continuar con su vida. Para muchos no sería imposible, y ellos igual siguieron. Sí, especialmente esto está muy bien retratado en el film, en el último capítulo, cuando todos se van despidiendo y no saben qué hacer con su vida, cómo recomenzar después de los eventos que han sido muy traumáticos para ellos. Primero por las cosas que tuvieron que hacer. Sí, eso es verdad. Y muchos hombres de letras nos relataron páginas notables para reflexionar sobre esto. Hemingway y Salinger, sí, el compañero de parranda, sí, sí, que nunca plasmó su experiencia en el bosque de Hurtgen, o Norman Mailer, que nos relató sucesos que vivió como infante de marina en el Pacífico, y uno esperaba que solamente sean ficción, pero fueron todos hechos verídicos que él le tocó vivir. Y para no dejarlo, el rol de las mujeres en el cine soviético es monstruoso y es impresionante. El rol. Que han sido mostrados en su rol de combatientes, no de oficinistas. Enfermeras de combate, francotiradoras y aviadoras. Y
a través de este film que es tan bello y tan lindo como la remake de Los Amaneceres, son aquí más apacibles. Es una hermosa película esa. Bueno, acá nosotros hicimos un análisis de cómo Occidente observa la guerra. Obviamente elegimos un film de tinte pacifista. Obviamente todos los conflictos han tenido sus versiones fílmicas. Especialmente en la Primera Guerra Mundial se ha retomado tratar de reconstruir lo que ha sido la vida de los combatientes y especialmente los sufrimientos de la población civil, que eso se ve en 1917. Esas ciudades destruidas que de repente hay que construirla. Yo quisiera citar para finalizar una novela que para mí ha sido terrible leerla, y a quienes les he prestado la novela para que quieran compartir su experiencia de lectores, es la novela Las Benévolas. Sí. No voy a decir el autor, que es un hombre que reconstruye el frente oriental desde la perspectiva de las tropas de asalto alemanas, de las SS y de la Gestapo. Lo que va a ser el principio después, que todos sabemos que va a terminar en los campos de concentración. Es un libro terrible. No te da ganas de terrible. El 90% es una reconstrucción fidelísima de cómo funcionó el sistema, y obviamente los actores son ficcionales. Bueno, Maxi, te dejo el cierre a vos. Bueno, básicamente esto es Cine Bélico, no es la primera película que vamos a tratar. Con Carlos hemos tomado la decisión que nos vamos a organizar y vamos a ver qué otros film bélicos, qué otras temáticas vamos a ir trayendo de a poco al canal. Tengan paciencia, sabemos que no es un año fácil para todos, porque todos estamos con muchas cosas, pero lo vamos a hacer porque también nos los están pidiendo y cada vez la casilla de mensajes va que sí, explota. Entonces, para no hacer enfurecer a las masas, vamos a complacerlas con lo que nos piden. Así que, gente, todas las cosas que subimos están en YouTube y en Spotify. Así que nos estamos viendo la próxima. Que tengan un muy lindo fin de semana y bueno, nos estamos viendo, Carlos. Dale, y recuerden, Sin Novedad en el Frente, un film notablemente pacifista que retrata en 3 escenas el drama de jóvenes entre 1914 y 1918. Un film que merece estar en el aula, o al menos uno de los fragmentos de la obra literaria de Remel. Maxi, un beso grande, gracias a la dirección y a la producción remota. Estoy viendo la cara de Diana acá preocupada. Un beso grande a todos. Ya sabes, suscríbete y ponle like. Un beso. Nos vemos, gente.